Buenos días a todos por este nuevo espacio que tenemos en esta semana para poder traer esta palabra que el Señor tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Reconocer que es inminente y necesario para todos el que la vida que Cristo nos ha dado, impartida desde nuestro espíritu hacia nuestra alma permanente y continuamente. La Escritura nos habla respecto de que hoy nuestra alma, es decir, todo lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, como para entenderlo más claro, nuestra alma, ¿verdad?, está en un proceso de santificación. Y la santificación tiene que ver con el hecho de cuánto más de la vida de Cristo es hallada en mí. Y la vida de Cristo va a ser más hallada en mí en la medida que mi propia vida sea negada. Como el Señor Jesucristo dijo en su momento, claramente, que si es que nosotros queremos ser sus discípulos, es absolutamente necesario que primero nos neguemos a nosotros mismos. Y ahí estamos hablando de la negación de nuestra alma, es decir, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras propias decisiones. Dios no creó un alma para que sea independiente de Él. Nuestra alma no fue creada para que de sí misma o por sí misma tenga la capacidad de vivir y de resolver sus problemas o sus circunstancias o sus situaciones o sus carencias. Dios efectivamente generó el alma a través de la sumatoria de dos elementos. El cuerpo humano, que fue creado por Dios, como todos sabemos, Dios formó el cuerpo de el barro de la tierra, del polvo. Polvo eres y al polvo regresarás, cuando hablamos del tema del cuerpo. Y la Escritura nos dice que una vez que Él formó el cuerpo, Él sopló aliento de vida. Ahí tenemos el segundo elemento. Es decir, el un lado tenemos el elemento creado, ¿verdad? Que es el cuerpo del hombre formado por las propias manos de Dios. Y por otro lado tenemos el elemento increado, ¿verdad? Que es efectivamente el soplo de vida de Dios mismo. Entonces Dios une estos dos elementos, el cuerpo creado, ¿verdad?, con material de la creación, material de la tierra, y el soplo de vida que efectivamente constituye el elemento divino, el elemento sobrenatural, es decir, el elemento de Dios mismo. Y la Escritura nos muestra que una vez que estos dos elementos se unen, nace un tercer elemento que llamamos el alma. Así que el alma, ¿no es cierto?, es la resultante de la unión de estos dos elementos. Así como cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el agua y al agua le echamos limón, ahí tenemos dos elementos. Tenemos el elemento natural, que es el agua, y tenemos el elemento natural también, pero que efectivamente pertenece a otra especie de vida, digámoslo así, el limón. Unimos estos dos elementos y estos dos elementos dan a luz a un tercer elemento, que ahora llamamos limonada. Es decir, la limonada, ¿verdad?, ya no es solamente agua ni solamente es limón. La limonada es la sumatoria de propiedades que tiene el agua y propiedades que tiene el limón. A esto nosotros le llamamos una limonada. Simplemente por dar una idea de lo que significa el alma. El alma es el resultante de la unión de dos elementos, el elemento divino y el elemento natural, ¿verdad? Y de ahí sale el alma. Ahora, el alma, ¿verdad?, efectivamente tenía como propósito poder captar de estos dos ámbitos las capacidades, la naturaleza y sus propiedades. Es por eso que nuestra alma tiene la capacidad de poder captar, ¿verdad?, a través del cuerpo todas las cosas que nos rodean a través de los sentidos, ¿ok? Pero también el alma tiene la capacidad de poder enfocarse, ¿no es cierto?, en las cosas del espíritu. El alma tiene la capacidad de poder enfocarse en las cosas del espíritu y obtener, recibir, comprender y entender en algún momento determinado a través del espíritu las cosas que vienen por el espíritu. De ahí que nuestra alma fue diseñada, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, pues, tener la capacidad primaria de poder expresar, manifestar, recibir y percibir todas las cosas que vienen de Dios, ¿verdad?, desde el espíritu,
para que evidentemente el alma pueda cumplir el papel para el cual fue creada, expresar y manifestar la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Ahora, nuestra alma ha vivido independiente de Dios. Nuestra alma ha vivido independiente, ¿no es cierto?, de las propias decisiones de Dios, de la voluntad de Dios, de los deseos de Dios y de la mente de Dios. Nuestra alma ha querido tener la capacidad de determinar lo que es Dios, definir quién es Dios y de alguna manera también entender y en función de sus sentidos determinar pues su creación. Ahora, el alma, ahora que nosotros obviamente tenemos estas revelaciones de parte de nuestro Padre, necesita volver al diseño original. Y ese diseño original es al que nosotros estamos llamando santificación. La santificación es cuánto más de la vida de Cristo está percibiendo, recibiendo, captando nuestra alma. Y evidentemente en este proceso van a haber muchísimas distracciones, porque nuestra alma todavía está en una medida habituada a sí misma, habituada a sus propias capacidades, habituada a sus propios deseos, habituada a sus propias metas, a sus propios intereses. Y entonces nuestra alma, pues todavía sigue siendo algo independiente o muy independiente todavía de Dios, más allá de que ya nosotros, ¿verdad? Por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, hemos recibido el Espíritu de Dios y en el Espíritu de Dios tenemos todo lo que Cristo es. Antes de nacer de nuevo, ¿verdad? El hombre, el ser humano, no tenía la capacidad de poder recibir las cosas que son del Espíritu, porque simple y sencillamente el Espíritu de Dios no podía morar en él, porque era un hombre muerto espiritualmente. Es decir, la capacidad espiritual del hombre de poder recibir revelaciones, enseñanzas y todo lo que nosotros requerimos de parte de Dios, todos los beneficios que nosotros requerimos de parte de Dios, estábamos absolutamente limitados, evidentemente porque no teníamos la capacidad de poder captar las cosas de Dios, a pesar de que nuestra alma, como hemos dicho, es un elemento resultante del elemento divino y del elemento natural, pero sin embargo, el alma cuando pecó, toda alma que pecare, esa también morirá, nos dice la Escritura, ¿verdad? Efectivamente perdió esta relación directa con el Espíritu, porque el Espíritu del hombre pues durmió, digamos, terminó su función normal, que era el de transmitirle la vida, ¿no es cierto?, de Cristo a nuestra alma. Entonces nuestra alma pues de alguna manera se detuvo en ese proceso y comenzó a ser independiente. ¿Qué requiere ahora entonces nuestra alma? Que efectivamente nosotros volquemos voluntariamente nuestro deseo y nuestra intención hacia buscar las cosas que son del Espíritu. Por eso la Escritura nos dice, ¿verdad?, que todos buscan lo suyo propio, es decir, lo suyo propio es lo del alma. Cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y lo que es de Cristo es lo que nos corresponde ahora a ti y a mí, porque en todo aquello que es de Cristo, hoy nosotros tenemos 100% la capacidad de poder recibir todo aquello que Dios sabe que tú y yo necesitamos. Nosotros posiblemente desde nuestra perspectiva del alma anímica, ¿verdad? Creemos que tenemos varias necesidades, pero todas las carencias y las necesidades que tengamos de cualquier índole solamente demuestran que efectivamente hay insatisfacción dentro de nosotros. Y la satisfacción del hombre efectivamente jamás va a ser llenada por las necesidades externas que nosotros tengamos. La necesidad del hombre solamente puede ser llenada, ¿verdad?, con la expectativa real de la obra que ya Cristo hizo a nuestro favor, ¿verdad?, para que efectivamente nosotros podamos recibir a partir de hoy estos beneficios maravillosos que el Señor tiene para nosotros. Entonces es importante, hermanos, que realmente nosotros nos estemos cuestionando permanente y continuamente de cuánto, ¿no es cierto?, estamos recibiendo la vida de Cristo, de cuánto nos estamos apoderando, ¿verdad?, de la vida que nos corresponde en Cristo Jesús, para que efectivamente nuestra alma
entre en este proceso de santificación. Hay otro versículo parecido y la Escritura habla también de la salvación de nuestras almas. Y la salvación de nuestras almas también tiene que ver con este proceso, es decir, cuánto de nuestra alma ya ha sido rescatada o redimida para que vuelva al diseño original de Dios. Y el diseño original de Dios es que nosotros podamos recibir todos los beneficios de la vida de Cristo, siempre con el hecho de recordarnos que Jesús efectivamente pues está haciendo todo el trabajo necesario para que nosotros podamos recibir todos esos beneficios, y es necesario que el mismo Cristo nos recuerde y nos ponga permanentemente en la mesa todo aquello que es importante que tú y yo recordemos. Así que aquí en estos versículos de Romanos capítulo 1, la Escritura nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que esta es una carta universal, ¿no? Más allá de que está dirigida a la iglesia de los hermanos que estaban pues ya reuniéndose, congregándose en Roma. Sin embargo, pues estas cartas nunca pierden trascendencia, porque la Escritura nos dice que en el versículo 5 que acabamos de leer, dice: por Cristo es que nosotros recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, lo cual incluye a las nuestras. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Así que este versículo, pues, de alguna manera nos muestra la universalidad de esta epístola, y que efectivamente también está escrita para nosotros, ahora que somos parte de este mundo, pues 2000 años después de que esta carta fue escrita. Sin embargo, tiene toda la vigencia, y por eso es importante que hoy de alguna manera le podamos pasar revista a algunas declaraciones que el apóstol hace aquí. En primer lugar, él arranca hablando de Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es decir, el apóstol Pablo se pone en una posición de siervo, pero ya no es la posición de esclavo, ¿verdad? Que antes existía, pues, ¿no es cierto? En la propia cultura judía, antes inclusive de la venida de Jesucristo, existía la perspectiva de la esclavitud o el esclavismo, y desde esa perspectiva, pues, las personas que eran esclavas se convertían en siervos, ¿no es cierto?, de sus dueños. Pero como nosotros en términos espirituales hemos estado mirando durante todo este tiempo, Jesucristo justamente nos vino a nosotros a librar de la esclavitud del pecado. Si algo Cristo tenía en el corazón, era librarnos de la esclavitud del pecado. Y el pecado, más claramente conceptualizado, no es solamente nuestro mal comportamiento, nuestros malos pensamientos, nuestras palabras deshonestas o cualquier cosa o circunstancia que de alguna manera pues nosotros tipifiquemos como pecado, sino que el Señor vino a librarnos de nosotros mismos, vino a librarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, vino a librarnos de nuestro propio viejo hombre. La idea central del Señor, y el Señor siempre supo que el hombre estaba esclavo del pecado. Es decir, lo que hemos estado manifestando durante muchas reuniones, que ciertamente el hombre, desde la perspectiva de la Escritura, no es pecador, ¿verdad?, porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. Es decir, la naturaleza del ser humano y la naturaleza del hombre apartado de Dios hace que nosotros seamos esclavos del pecado. Es decir, todo nuestro ser que está apartado de la realidad de Cristo es pecado. Y por eso es que la Escritura habla, ¿verdad?, en términos particulares de los pecados, y los pecados son, ¿verdad?, las consecuencias
o son la resultante, ¿verdad?, de la actuación del hombre de pecado. Los pecados son las acciones, son los hechos, son los pensamientos de un hombre que efectivamente no ha nacido de nuevo o no tiene el espíritu de Cristo dentro de él. Y este hombre, obviamente, solamente por su naturaleza pecaminosa, pues lo que puede producir son pecados. Es decir, el pecado que está en mí, que es mi naturaleza pecaminosa, lo único que puede hacer es producir pecados. Entonces, el apóstol aquí se ve desde otra perspectiva. Cuando él habla, Pablo, siervo de Jesucristo, no olvidemos que la escritura nos habla que nosotros efectivamente hemos salido de la esclavitud y nos hemos convertido realmente en hijos de Dios. De hecho, la escritura nos muestra que nosotros, ¿verdad?, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Esa es nuestra nueva posición actual como hijos de Dios. Es decir, nosotros ya fuimos librados por Dios. Fuimos librados por Dios de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas, que es Satanás y que es efectivamente todo este séquito de potestades, de principados, etcétera, que todavía siguen operando, pero siguen operando, ¿verdad?, en aquellos que de alguna manera o no se han enterado de la obra que ya el Señor hizo a nuestro favor, o que de alguna manera le estamos dando oportunidad o nos estamos metiendo en el territorio equivocado para que los principados y las potestades, es decir, Satanás mismo con todo su equipo, siga de alguna manera metiendo la mano en nuestras propias vidas. No olvidemos que el territorio de Satanás es la carne. Es decir, el territorio de Satanás es todo lo que nosotros somos fuera de Cristo. Cuando nosotros efectivamente topamos el territorio de Satanás, le estamos dando cobertura, le estamos dando poder, le estamos dando capacidad a Satanás para que nos pueda seguir molestando. Y no porque él tenga el poder para hacerlo, sino que nosotros, ¿verdad?, estamos de alguna manera dándole la oportunidad para que efectivamente él pueda seguir haciendo la obra que efectivamente él siempre ha hecho, que es robar, que es matar y que es destruir. Robarnos lo que a ti y a mí nos corresponde por gracia, que es la vida de Cristo. Matar, en el sentido de que Él no quiere que efectivamente nosotros podamos expresar y manifestar esa nueva vida que tenemos dentro de nosotros. Y destruir, en el sentido de que Él no quiere bajo ninguna circunstancia que todos los beneficios de esa nueva vida efectivamente nosotros los podamos de alguna manera disfrutar o hacer nuestros en este tiempo. Entonces aquí vemos nosotros una capacidad de irrupción del enemigo, ¿verdad?, para interrumpir este proceso que Dios comenzó en cada uno de nosotros. El Señor nos dice que la obra que Él comenzó, ¿verdad?, en nosotros, Él mismo la terminará. La buena obra que Él comenzó, Él mismo la terminará. Pero sin embargo, también en paralelo tenemos la obstrucción de esta obra. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos volvemos en colaboradores de Satanás y colaboradores efectivamente de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, para que ellos, sin tener parte en nosotros, sin tener capacidad de irrumpir a nosotros, simplemente nosotros les estemos dando autoridad o autorización cuando efectivamente estamos nosotros batallando desde el territorio equivocado, es decir, batallamos desde nuestra carne en lugar de hacer que sea el espíritu, ¿verdad?, el que efectivamente mate, acabe o extermine las obras de nuestra carne. Entonces aquí el apóstol Pablo se está viendo él como siervo, ¿verdad?, pero como un siervo que efectivamente primero ha sido desatado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Es decir, Pablo, ¿no es cierto?, primero es rescatado, Pablo es libertado, Pablo es librado de la esclavitud del pecado y de la muerte, ¿no es cierto? Y él lo expresa aquí en este versículo, y ahora resulta que él se pone como siervo de Jesucristo. Pero aquí el siervo de Jesucristo, ¿verdad?, es la consecuencia de la vida del cuerpo de la cual nosotros sabemos que formamos parte cuando la vida de Cristo está en cada uno de nosotros. Mira, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, tus manos, tus pies, tus ojos, tus oídos, tus orejas,
son siervos de tu mente, ¿verdad? Cada parte de tu cuerpo, cada miembro de tu cuerpo está al servicio de lo que tu mente, ¿verdad?, determina o decide que quiera hacer. Es decir, desde esta perspectiva, el apóstol lo que está diciendo es que él se ha constituido por la obra que el Señor ha hecho a su favor en un miembro del cuerpo de Cristo. Porque ahora Pablo ha recibido efectivamente esta vida preciosa de Jesucristo y en este sentido él se ha vuelto, ¿verdad?, en un miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, hoy él es siervo de esa nueva mente que está operando en él. ¿Y qué mente está operando en Pablo? Pues está operando la mente de Cristo. Es decir, esta perspectiva nos muestra a nosotros, hermanos, que como miembros del cuerpo de Cristo todavía nos resta a nosotros someternos a los lineamientos de nuestra cabeza. El mayor problema que tú y yo tenemos todavía en este momento, más allá de que desde la perspectiva de nuestro Padre, Él terminó la obra, ¿verdad?, dentro de cada uno de nosotros. Es decir, Él consumó las cosas necesarias para que nosotros podamos expresar y manifestar la vida de Cristo. Es que ahora tú y yo estamos en esta lucha en donde todavía, aún cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, todavía no nos hemos sometido como nuestra alma integral absolutamente a nuestra cabeza, absolutamente a nuestra nueva mente, que es la mente de Jesucristo. Y es por eso que nosotros como cuerpos de Cristo, aun cuando ya somos, a veces tenemos actividades distintas de la de Cristo. Y eso distorsiona nuestra relación con Dios y distorsiona justamente inclusive en nuestra propia experiencia. ¿Por qué? ¿Verdad? Todo lo que la Escritura nos dice. ¿Por qué la vida de Cristo, si es algo que ya está en mí, efectivamente no funciona como debería? ¿Por qué no veo todavía en mi experiencia absolutamente la vida de Cristo expresándose y manifestándose a través de mis actividades, de mis actos, de mis pensamientos, de mis deseos, de mis sentimientos y de mi voluntad? Y todos de alguna manera estamos en algún punto de este, todavía efectivamente nos falta, ¿no es cierto?, el ir aprendiendo a someternos a la cabeza. Es decir, aquí el apóstol Pablo, cuando se habla de siervo de Jesucristo, él se ve sometido a esos pensamientos, se ve sometido a esta cabeza. Es decir, él no es un siervo, ¿verdad?, como dijimos en un principio, que es fruto de la esclavitud. Él es un siervo que es fruto de la libertad, de la nueva naturaleza que efectivamente está actuando y está de alguna manera expresándose en su propia vida. La realidad es que cuando Cristo es impartido como vida dentro de cada uno de nosotros, algo que vamos nosotros a poder experimentar es que inmediatamente nos volvemos en siervos útiles, en siervos del cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, tomando en cuenta que eres la cabeza, y nos volvemos en instrumentos idóneos para que Él efectivamente a través de nosotros, no solamente que pueda mostrarse permanente y continuamente, ¿verdad?, más grande y más poderoso, lo que el apóstol Pablo decía, que todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo. Esta excelencia del conocimiento de Cristo que tiene que ver más que todo con experimentar la vida resucitada de Cristo dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad?, que es una realidad a la cual si el apóstol Pablo pudo acceder, nosotros también podemos acceder. Pero resulta que todavía esta posición de siervos, ¿no es cierto?, en el sentido que estoy comentando, ¿verdad?, nos falta que se aplique dentro de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque todavía, aun cuando ya somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo, nuestros miembros no están absolutamente sometidos a la cabeza. Todavía tenemos nuestros propios pensamientos, todavía tenemos nuestros propios deseos, todavía tenemos nuestra propia mentalidad, todavía nos vemos a veces independientes de Cristo, vemos a Cristo por un lado y nos vemos nosotros por otro lado, ¿verdad? Y la idea central es que esta vida preciosa y maravillosa se haga uno con nosotros, que fue el anhelo de nuestro Dios y de nuestro Padre. Ahora aquí él arranca viéndose desde un instrumento idóneo. Cuando él dice
Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, instrumento idóneo. Pablo, miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que está expresando esta voluntad de Dios. Y el propio Pablo en su momento, ¿verdad? También para que no nos confundamos en los fines y en el ocaso de su vida, ¿verdad? Porque él también estaba experimentando este crecimiento permanente y continuo de la vida de Cristo. Él decía, ¿verdad? No que lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto. No que lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto. Es decir, es evidente que mientras nosotros estemos morando y viviendo en este cuerpo de carne, el cuerpo de carne todavía viene a ser ese odre viejo que es insuficiente e incapaz de poder recibir el vino nuevo. Es necesario que nosotros tengamos un odre nuevo para que efectivamente el vino nuevo, es la vida de Cristo, pueda ser compatible, obviamente, con el nuevo cuerpo que nosotros vamos a tener y que Dios ha prometido que nos dará en la resurrección, cuando efectivamente esto acontezca en nuestra propia vida. Ahora tenemos nosotros un espíritu, ¿verdad? Que mora en nuestro espíritu, el espíritu de Dios. Pero este cuerpo que tenemos, evidentemente al ser ese odre viejo, no tiene la capacidad de poder expresar todo lo que Cristo es. Pero sí tiene la capacidad en el hombre interior de ir creciendo, aun cuando el exterior va menguando. Tiene la capacidad de que el hombre interior se vaya fortaleciendo, aun cuando el viejo hombre y el exterior se va debilitando. Esto lo vamos nosotros, por supuesto, a ir viendo en nuestra propia vida. Pero, sin embargo, la experiencia debería ser que aun cuando nuestro viejo hombre se va desgastando, no obstante, el nuevo se va renovando día a día. Y tal vez ahí está el punto central, porque el Señor dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Y en el espíritu nosotros no tenemos límites para poder adorar a Dios. En el espíritu no hay limitaciones. Es decir, es necesario que nuestra alma entonces, ¿verdad? Al estilo de Pablo, se convierta en este instrumento idóneo, tenga la capacidad para poder buscar las cosas que son del espíritu, para buscar las cosas que son del cielo. Nuestra alma, ¿verdad? Entendiendo que ha recibido la salvación de nuestro Padre, ahora es necesario que busque, ¿verdad? Efectivamente al que ama su alma. Es necesario que nosotros estemos buscando permanente y continuamente de la fuente de provisión para que nuestra alma pueda entrar en el reposo que Dios ha determinado para todos aquellos que le creen, para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que entienden que efectivamente, más allá de las circunstancias externas que estén viviendo, ¿verdad? Esas circunstancias externas han sido previstas con Dios, por Dios, desde la eternidad, y Él las ha permitido en nuestra propia vida, sea que sean consecuencia de nuestros propios actos, o sea que sea consecuencia de actos de terceros, no importa. Lo que importa es que el Señor sabía y conocía perfectamente la situación, las circunstancias por las cuales nosotros íbamos a vivir, y Él las permitió para que sean el teatro, ¿verdad? Espiritual en medio del cual nosotros podamos fortalecer nuestro espíritu. El teatro, ¿verdad? De lucha, de dificultad, de tribulación, si queremos, en el cual nosotros podamos volcarnos y confiar mucho más en nuestro Dios y en nuestro Salvador, para que efectivamente Él desde dentro pueda suplir todas y absolutamente cada una de nuestras necesidades, porque el Señor sabe las cosas que nosotros necesitamos antes de que se las pidamos. Esto nos muestra el libro de Mateo 6. Y Él nos dice, pues entonces, más primeramente vosotros buscad el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que ese es nuestro trabajo. Más primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. No más primeramente pedid todas las cosas que necesitéis, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán dadas, le serán añadidas, nos dice la palabra del Señor. Así que desde esta perspectiva, hermanos, la primera cosa que debemos nosotros aquí preguntarnos es que si nos hemos convertido en el siervo idóneo,
¿verdad?, de nuestro Señor, siendo realmente un miembro que está recibiendo la vida que se le imparte y un miembro que está expresando y manifestando esa vida. En la medida en que nosotros nos convirtamos desde esta perspectiva en siervos de Jesucristo, pues vamos a ser en nuestra propia experiencia la amada esposa de Cristo. No olvidemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No olvidemos que hoy Cristo tiene un cuerpo y ese cuerpo somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Pero hace falta que ese cuerpo, ¿no es cierto?, o ese miembro esté totalmente unido a la mente de Cristo para que se convierta en un instrumento idóneo y efectivamente pueda expresar y manifestar esa vida. Aquí el apóstol dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él viene un poco en retroceso, ¿no? El apóstol Pablo, fíjate, fue llamado a ser apóstol en un momento determinado de la historia. Todos nosotros conocemos la historia seguramente del apóstol Pablo, como de camino a Damasco, él fue echado efectivamente de su caballo, ¿verdad? Por una voz que tronó desde el cielo, que no era más que Cristo, y que le llamó a Pablo. Pablo fue llamado a ser apóstol, ¿verdad?, en su experiencia actual, pero él había sido apartado para el evangelio de Dios. Ahora, esto que el apóstol está hablando de él mismo, hermanos, también tiene que ver mucho con nosotros, porque primero, arrancando desde la parte final, todos nosotros hemos sido apartados para el evangelio de Dios. Ahora, el evangelio de Dios, no olvidemos que tiene que ver con las buenas noticias de Dios. Todos nosotros hemos sido apartados con las buenas noticias de Dios que tienen que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como vamos a ver más abajo. Hablábamos el jueves pasado respecto de que debemos nosotros no mirar el evangelio como un mensaje, porque desde que nosotros nacimos, generalmente pues siempre con alguna ya herencia religiosa, católica, cristiana o la que sea, ¿verdad? Nosotros siempre escuchamos sobre el evangelio. Entonces el evangelio para nosotros o es un libro, ¿verdad?, o es un mensaje. Pero el evangelio no es ni un libro ni un mensaje. El evangelio, porque la escritura mismo lo muestra aquí, dice que tiene que ver, versículo 3, acerca de su Hijo. El evangelio son las buenas noticias que Dios había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras y que tienen que ver con su Hijo. El evangelio es acerca de su Hijo. Entonces el evangelio es una naturaleza. El evangelio es una persona. Cuando hablemos de evangelio, hablamos de Cristo, hablamos de la persona de Cristo. Cuando hablamos de evangelio, realmente estamos hablando de una nueva naturaleza. Cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de una nueva vida, de un nuevo hombre, de una nueva persona, de una nueva criatura, de un nuevo ámbito. Cuando estamos hablando de evangelio, estamos hablando, ¿verdad?, de la obra que Dios había determinado para el ser humano desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pues el evangelio es, de alguna manera, la culminación, es el centro, ¿no es cierto?, de efectivamente ese deseo y ese anhelo que Dios tenía en su corazón de crear al hombre con un propósito maravilloso, que era que seamos la expresión y la manifestación de todo lo que Él es. Entonces, todos nosotros hemos sido apartados para las buenas noticias de Jesucristo. Todos nosotros hemos sido apartados para que Cristo se convierta en nuestro nuevo hombre. Todos nosotros hemos sido apartados para que Cristo trabaje en la redención, ¿verdad?, y haga el sacrificio de salvación que tú y yo necesitábamos para que efectivamente lo podamos conocer en este tiempo. Entonces, es necesario, ¿no es cierto?, que sepamos que tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos sido apartados para el evangelio de Jesucristo. Ahora,
Desde este sentido, todos nosotros vinimos con una misión al mundo, a pesar de que no lo sabíamos. El apóstol Pablo no sabía que él venía con una misión, ¿verdad? Y que era ser apóstol y que como apóstol iba a llegar a ser un siervo de Jesucristo, porque iba a ser un instrumento idóneo de Cristo. De la misma manera nosotros, ahora que conocemos esta propuesta del Señor para todos y cada uno de nosotros, sabemos que efectivamente, desde antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo sea efectivamente la nuestra y para que nosotros nos podamos convertir en la habitación de su vida. Es maravilloso saber que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido para esta realidad, así como a Pablo, porque la historia de Pablo, desde la perspectiva de la elección, tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Ahora, lo que resta para ti y para mí en este tiempo es ver si es que efectivamente este camino que Pablo tomó, porque Pablo recibe la revelación de que él fue apartado para el evangelio, Dios le muestra que él iba a ser un apóstol, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Un apóstol es un enviado, la palabra griega apóstol significa apostolos, que es un delegado, que es un embajador del evangelio, que es un oficialmente comisionado de Cristo. Estas son acepciones de la misma palabra, ¿verdad? Él fue enviado a ser un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pero como apóstol después él vino a ser siervo. Vino a ser siervo porque él se enchufó y se conectó efectivamente con esa fuente maravillosa de vida que es Cristo y comenzó a conocer a Cristo en una dimensión, ¿verdad? Que para muchos de nosotros todavía tal vez sigue siendo desconocida. Y de alguna manera lo entendemos todavía tal vez muy superficialmente. Hemos visto dentro de nosotros, ¿verdad? Que efectivamente el Señor se mueve. Pero estoy absolutamente seguro que no lo suficiente en todos y cada uno de nosotros desde la perspectiva del estorbo que significamos nosotros mismos para que Él quiera moverse mucho más de lo que, de lo que ha hecho en todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que debemos insistir en que necesitamos estar conectados a la cabeza como miembros para que podamos cada día recibir la impartición de esa vida y cada día poder efectivamente estar más cercanos, ¿no es cierto?, a esta revelación que el propio apóstol Pablo recibió. Así que en el versículo 2 nos habla y nos dice que este evangelio, que es importante, el evangelio de Dios, vuelvo y repito, hermanos, no veamos el evangelio como un mensaje. El evangelio es una naturaleza, el evangelio es un nuevo hombre, el evangelio es el hombre espiritual, ¿verdad? Y esas buenas noticias el Señor nos ha dado. Este evangelio, este hijo, este salvador del cual nos está hablando aquí, el Señor nos había prometido antes, dice, por sus profetas en las santas escrituras, ¿sí? Y este evangelio, esta promesa, este regalo, estas buenas noticias, ¿verdad? Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, el versículo 3 nos aclara y nos dice, son acerca de su hijo, por si acaso, son acerca de Jesucristo. Por eso es que todo evangelio, toda buena noticia que no incluye la vida de Jesucristo como el regalo más grande y más alto para ti y para mí, y que solamente puede incluir ofertas de que las cosas me van a ir mejor, de que Dios me va a solucionar los problemas, de que Dios me va a quitar los dolores, me va a quitar las enfermedades, de que Dios va a hacer, ¿verdad?, que me consiga un buen esposo, un buen marido, o va a cambiar a mi esposa, o va a cambiar a mi esposo, o va a mejorar la vida de mis hijos. Tal vez ese evangelio no se está centrando realmente en el regalo que dice aquí el versículo 3. ¿Acerca de qué son las buenas noticias que Dios tiene para nosotros? El apóstol Pablo nos aclara por el Espíritu. Esas buenas noticias son acerca de su Hijo. Son acerca de su Hijo. Es decir, Dios no quería
simple y sencillamente darnos acceso a las capacidades o al poder de su Hijo para que Él nos ayude, sino Él quería darnos la vida mismo poderosa de Cristo para que sea la que efectivamente more en nosotros, y esa misma vida poderosa es maravilloso que efectivamente ustedes y nosotros podamos comprender y entender, ¿no es cierto?, que este mensaje, estas buenas noticias del Evangelio son acerca de su Hijo. Ahora, es tan importante entender esto porque también esto va a cambiar un poco nuestro concepto de cómo venimos a la Escritura. Muchas personas vienen a la Escritura y dicen, es que no entiendo lo que dice. Pero si nosotros entendemos que la Escritura tiene como finalidad declarar desde Génesis hasta Apocalipsis y revelar, ¿verdad?, este evangelio, estas buenas noticias que Dios tenía acerca de su Hijo, entonces nuestra mentalidad de ir a la Escritura tiene que ser: ¿en dónde veo yo a Cristo, verdad?, en esta parte de la Escritura en la cual yo estoy leyendo. Y fíjate, para un poco ver lo que Cristo mismo decía, ¿no es cierto?, de las Escrituras y de cómo todas ellas daban testimonio de Él. En Juan 5:39, el Señor les decía a los fariseos, ¿verdad?, a los saduceos, a los religiosos de la época, el Señor les decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira, qué importante. Es decir, nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Esto es algo que hemos estado hablando permanentemente. Es importante que nosotros estudiemos, escudriñemos, discernamos, ¿no es cierto?, estemos perseverando en los pensamientos de la Escritura, porque a nosotros nos parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero el Señor les aclara y nos dice: y la vida eterna, ¿verdad?, soy yo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna es una persona, la vida eterna es Jesucristo. Y Él ya les decía a los religiosos de la época que ellas, las Escrituras, daban testimonio de mí. Y es por eso que el apóstol nos deja claro que las buenas noticias del Evangelio tienen que ver con la vida de Cristo, tienen que ver con su amado Hijo Jesucristo, y tienen que ver con el gran plan que Dios tenía en Cristo para que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en miembros del cuerpo de Cristo, para que podamos todos compartir la misma vida de Jesucristo y podamos expresar todo lo que es. Y el Señor Jesucristo lo deja claro cuando estuvo en los días de su carne y les dice a los religiosos de la época que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Así que cuando nosotros venimos de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad?, son básicamente para mostrarnos y confirmarnos la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Nosotros no deberíamos venir a ningún segmento de la Escritura de alguna manera a preguntar cosas que no tengan que ver con Cristo. Es decir, la gran pregunta cuando venimos nosotros a estudiar la Escritura es: ¿qué está mostrando esta parte de la Escritura de Cristo? Seguramente van a haber cosas que para nosotros van a ser más sencillas de entenderlas rápidamente, ¿verdad?, porque todavía nuestra mente no está preparada para recibir grandes cosas o grandes revelaciones, porque estamos en un proceso por medio del cual efectivamente pues la mente de Cristo tiene que ir tomando o agarrando espacio dentro de todos y cada uno de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que de alguna manera recibir más la impartición de esa mente para que podamos cada vez ver más claramente la vida de Jesucristo, ¿verdad?, que ha sido profetizada en las Sagradas Escrituras y que hoy evidentemente nosotros las tenemos a nuestra disposición. Entonces la vida de Cristo, ¿no es cierto?, ha sido dada testimonio ya desde las Escrituras. Mira lo que dice Romanos 10:4 también desde esta perspectiva. Dice que porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. La ley son las Sagradas Escrituras. La ley, estamos hablando de la ley de Moisés.
Y la Escritura nos dice que en Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el fin de la ley, ahí hay dos acepciones, ¿verdad? Que el propósito de la ley, esa es la primera acepción. El propósito de la ley realmente era Cristo. El propósito de la ley siempre ha sido Cristo. El propósito de la ley era verdaderamente que la ley primeramente nos muestre a todos los hombres que somos pecadores e incapaces de poder cumplir los mandamientos de Dios por nosotros mismos. Primero, ¿sí? Segundo, era importante que nosotros podamos comprender que cuando la Escritura dice que el fin de la ley es Cristo, es que entonces, una vez que nosotros perdemos toda esperanza y toda confianza en nosotros mismos, ¿verdad? De agradar a Dios por nuestra propia justicia. Llegamos a un punto como cuando el apóstol Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ahí es donde efectivamente la Escritura nos muestra a Cristo Jesús por gracia. Es decir, la idea central de la Escritura era mostrarnos, ¿verdad?, al pecado, mostrarnos que somos pecadores, juzgarnos y ponernos en una posición sin salida para que solamente allí podamos nosotros descubrir la gracia de Dios en Cristo Jesús y podamos hacer nuestra la obra de Jesucristo. Y por eso dice la Escritura, porque el fin de la ley es Cristo. El fin, ¿no es cierto?, como propósito y el fin como consumación de la ley, porque Cristo fue el único hombre sobre la tierra que cumplió a rajatabla todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué él cumplió a rajatabla? Porque él es espíritu y porque efectivamente la ley, al ser espiritual, solamente por el espíritu podía ser cumplida. Entonces él cumplió a rajatabla la ley, él consumó la ley. Por eso dice la Escritura aquí, porque el fin de la ley es Cristo, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la ley tenía como propósito revelarnos a Cristo para que pongamos en él nuestra confianza y por esa fe en él, tú y yo podamos ser justificados. Romanos 10:14. Fíjate lo importante que son las Escrituras. Es decir, las Escrituras tenían como propósito efectivamente el mostrarnos a Cristo desde siempre. Mira, aquí tenemos nosotros otros versículos que pueden ser importantes, que los veamos. En Lucas 24:7, el mismo Señor Jesucristo, en los días de su carne, la Escritura nos dice que, y comenzando desde Moisés son los primeros libros de la Biblia, es decir, son los primeros 5 libros a lo que se conoce también como el Pentateuco o la Torá también, ¿ok? Es decir, esos primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Y aquí la Escritura nos dice que Jesucristo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, fíjate, no excluye a ninguno. Sí, dice, les declaraba en todas las Escrituras lo que ellas decían de él. ¿Quién declaraba? Mira, el mismo Señor Jesucristo, ya hecho carne, ¿verdad? Les comenzó a enseñar las Escrituras y a demostrarles que las Escrituras no hablaban de ningún otro tema central que no sea de Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es por esto tan importante, hermanos, que inclusive nuestra perspectiva de venir a estudiar, a leer o a meditar en la Escritura tiene que cambiar. La Escritura no es un mensaje, no es una historia. La Escritura no es un cuento, ¿verdad?, de situaciones o circunstancias como para que nosotros simple y sencillamente le demos luz o rienda suelta a nuestro pensamiento. La Escritura tiene como propósito revelarnos a Cristo. Es decir, si nosotros hemos venido a leer la Escritura y no hemos de alguna manera sacado o rescatado un aspecto de Cristo, pues entonces no está cumpliendo la ley, el propósito por lo cual fue escrita. Ahora, ¿qué implica aquello? Pues implica que nosotros obviamente no vamos a poder comprender ni entender las cosas que son del Espíritu con nuestra propia mente humana. Se requiere que la vida trague a la muerte. Ustedes han escuchado este versículo que dice, sórbida es la muerte en victoria. Eso tiene que ver con
que tragada es la muerte con la vida de Jesucristo. Es decir, tragada es toda nuestra alma independiente de Dios con la vida de Jesucristo. Dios nos ha dado su vida para que toda nuestra muerte, para que todo nuestro pecado, para que toda nuestra maldad, para que todos nuestros temores, nuestros miedos sean tragados y absorbidos por la vida de Jesucristo. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos expresar y manifestar esta vida preciosa y maravillosa de Él. Así que es importante que entendamos, ¿no es cierto?, que el Evangelio trata sobre la vida de Cristo. Mira, por aquí otro versículo que tiene que ver con esto y hablado por el mismo Señor. Mira lo que dice Lucas 24:44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, Cristo mismo. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjate, aquí ya incluye toda la escritura el Señor, por si acaso. Era necesario, dice el Señor, que ustedes sepan que se debía cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hechos 10:43. El apóstol el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, decía algo importante. Hablando de Jesucristo, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí hablaba ya el apóstol Pedro, ¿verdad?, en términos de lo que el Espíritu le estaba llevando a decir, a pensar, y siempre todo se toca con Cristo, porque efectivamente el testimonio no es más que este testimonio precioso y maravilloso de Cristo. Entonces, las Escrituras, ¿verdad? Las buenas noticias de Jesucristo para ti y para mí, las que le fueron entregadas a Pablo, también nos han sido entregadas a nosotros. Nosotros, al igual que Pablo, hemos sido apartados para el Evangelio de Jesucristo. Esto es un regalo que, por supuesto, no terminamos todavía de entender su dimensión. Nosotros hemos sido apartados para el Evangelio de Jesucristo. En otra palabra, hemos sido apartados para que la vida de Cristo viva en nosotros y ahora tengamos tú y yo la capacidad de que esa vida se imparta en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, y que esa vida se comience a expresar y manifestar para nosotros mismos y para los demás. ¿Qué traba esto? Pues nosotros mismos, nuestro yo, nuestro ego, ¿verdad? Todavía de alguna manera sigue siendo, ¿verdad?, un aliado del enemigo que no permite que efectivamente la vida de Cristo se pueda expresar clara y diáfanamente a través de nuestra propia vida. Pero en la medida en que nosotros vamos entendiendo estas cosas, y si sabemos que el Señor reservó a Cristo para nosotros, que nosotros fuimos apartados para hacer la casa espiritual de Cristo y la casa espiritual de Dios dentro de cada uno de nosotros, pues ahora es importante que nuestra alma de alguna manera se aferre a aquello que requiere y que necesita, y que es efectivamente que busquemos nosotros esta vida preciosa y maravillosa de Jesucristo. No olvidemos la declaración del apóstol, que efectivamente estas buenas noticias del Evangelio para la cual nosotros hemos sido apartados son acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.